inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hasta aquí nomás la lectura por ahora de la palabra. Pero pensaba en esto, ¿no? Daniel, como decíamos, la palabra clave es resoluciones. Daniel había empezado a tomar resoluciones ya hacía mucho tiempo. Nosotros vemos acá en los primeros versículos que dice, el rey Nabucodonosor toma de otros reyes anteriores, ¿sí?, la misma política de llevarse personas a su reino. Pero fíjense una cosa, muchachos, versículo 4, aunque no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, estas son las características que él pedía, ¿no? El currículum que tenían que tener. Sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Dice, y que les enseñaran la letra y la lengua de los caldeos. Ellos tenían una finalidad, ¿no? Tratar de que estas personas pudieran aprender no solamente la lengua y la ciencia, sino que se hicieran netamente babilónicos. Ese era el objetivo. Pero fíjense, no eran cualquiera, ¿no? Dice que entre ellos se encontraba Daniel y sus amigos, Daniel y sus compañeros. Dicen los historiadores que más o menos unos 60 muchachos de entre y 17 años, que es lo que indica la palabra joven ahí, fueron sacados de Judá, de los príncipes de Judá, y llevados a Babilonia. Pero solamente estos 4 jóvenes, la palabra nos indica que estuvieron por lo menos en el palacio de Nabucodonosor. Y esto me lleva a la primera referencia en pensar en las resoluciones, ¿no?, que tomamos. ¿Qué resoluciones había tomado Daniel? Daniel había tomado resoluciones claras, porque de hecho él tenía, ya vemos que él tenía pocos amigos. Tenía esos poquitos amigos con él que son los que están siempre con él de aquí en adelante y que seguramente habían estado antes con él. Pero esto que le piden a Daniel y a sus amigos, ¿no se parece un poco a lo que el mundo quiere de nosotros? El mundo quiere lo mejor. El mundo no quiere gente de segunda línea. El mundo quiere lo mejor y el mundo habla de igualdad, el mundo habla de diversidad, pero en realidad el fondo de la cuestión es que las personas son elegidas, cuando uno elige un currículum o alguien para que trabaje en algún lugar, trata de elegir lo mejor y a esto apunta, porque el mundo apunta a esto. Fíjense, apunta a un buen parecer, apunta a un conocimiento, apunta a también idoneidad, hay que tener gracia, hay que saber manejarse, tener buenos modales, ¿sí? Un montón de situaciones y cosas que nos piden que tengamos nosotros para poder incorporarnos ahí. Y pensaba en esto, ¿no? Hubo por lo menos 4 cosas en lo que noto de lo que le pasa a Daniel, 4 cosas que fueron las cosas que hicieron que Daniel pudiera hacer la diferencia en Babilonia, ¿sí? Hubo 4 acontecimientos que llevaron a Daniel a pensar en que movían su estantería espiritual, podemos decir, ¿no? Todo lo que él había aprendido y todo lo que él había mamado desde muy pequeño, estaba siendo colapsado, ¿sí? Sus bases estaban siendo movidas. Pero dice la palabra que él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque la primera cosa en la que Daniel es probado y sus cimientos espirituales y de lo que él creía son removidos, es en que él es llevado a un nuevo mundo. La primera cosa que encontramos, dice que él fue sacado de Judá y fue llevado a Babilonia. Y en nuestra mente finita a lo mejor no podemos entender ese cambio tan dramático de mundo en el que Daniel fue puesto. Daniel fue llevado de una pequeña ciudad, de un pequeño poblado, de una manera de vivir a una ciudad totalmente distinta. Dice que Babilonia era el poder más grande en ese momento, pero además era el imperio más grande y la majestuosidad de Babilonia se encontraba ya al traspasar por su puerta, la puerta de Isaacar. Es esa puerta que era que indicaba la grandeza del lugar que estaba detrás, ¿sí?
y de la ciudad a la cual uno estaba entrando. Y Daniel, me imagino, tratando de entrar por esa puerta y mirando asombrado y azorado todo aquello que tenía que ver con este gran imperio. Dice que esa puerta fue sacada, está hoy en el Museo de Berlín. Dice que algunos de los azulejos pintados de azul y dorado, con los leones, grandes leones, evidentemente Nabucodonosor era amante de los leones, y tenía leones por todos lados, y leones alados, ¿no? Tenía que ver con esto de que esa magnificencia y esa majestuosidad de lo que era la ciudad donde va entrando Daniel. Y ese es el primer cimiento, ¿no? Todo lo que él había aprendido, todo lo que él le habían enseñado, chocaba de repente con esto. Ingresa ahí y es una nueva ciudad, es una ciudad totalmente de los jardines colgantes de Babilonia, como decíamos, la puerta de Babilonia, todos maravillas del mundo antiguo, ni más ni menos. Si ustedes pueden mirar en internet, pueden apreciar que han sido reconocidas como maravillas del mundo antiguo. Y en este mundo estaba entrando Daniel, un mundo totalmente distinto al que él conocía. Pero no solamente Daniel había entrado a un mundo que él no conocía, sino que la segunda cosa que pasa con Daniel es que Daniel dice que él no solamente entra a este mundo, sino que él tiene que cambiar allí su educación. Daniel había sido educado de una manera en el mundo hebreo, con un Dios, con sus letras, con su cultura, con su historia. Pero Daniel tiene que ser enseñado, dice, en la letra, en la cultura de los babilonios. Y esta es otra de los grandes cambios, de los grandes choques que él sufre a una corta edad. Dijimos que entre 13 y 17 años tenía Daniel, más o menos. Y esto es algo que también golpea fuertemente en su vida de fe, porque seguramente él conocía, le habían hablado acerca de la creación del mundo, le habían hablado acerca del diluvio, le habían hablado acerca de que Dios había creado todas las cosas, y este nuevo mundo le hablaría de una nueva mitología, de nuevos dioses, de cosas que tienen que ver nada que ver con lo que él había aprendido. Y él no se preguntaría, hermanos, en ese momento si todo lo que él había aprendido estaba bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No sería un tiempo de crisis en la fe de Daniel? Podría haber sido, ¿no? Pensaba. La segunda cosa, entonces dijimos, la educación. Y ustedes saben que también tenemos que tener cuidado. Muchos de nosotros tenemos nuestros hijos estudiando en la universidad. La educación es buena, claro que sí es bueno estudiar. Daniel lo hizo, Moisés lo hizo, ¿sí? Y otros siervos de Dios. Pablo lo hizo, estudió, y eso es bueno, pero qué bueno es tener un buen cimiento en la vida para que todo lo que yo estudie no cambie mi corazón. Ustedes saben que en la universidad hoy día muchas personas intentan cambiar la forma de pensar, de vivir y de obrar de los creyentes que van a la universidad. Por eso es importante saber que el momento de crisis de los creyentes jóvenes, por ejemplo, es cuando van a la universidad, justamente, cuando se le abre un montón, un panorama tremendo como se le abrió a Daniel, un panorama enorme, para que ellos puedan conocer esto, pero sin tener que modificar su propia vida, ¿no? Y sus principios de vida. La tercera cosa que encontró nuevo Daniel, y que también pudo haber impactado en su vida, fue el tema del cambio de los nombres. Se les cambiaron los nombres. Daniel, Dios es mi juez, significa Daniel, y pasa a ser siervo o príncipe de Bel, el dios principal que tenían los babilonios, ¿sí? Ananías, Dios es mi misericordia, o Dios es misericordioso, y su nombre es Sadrach, iluminado por el dios Sol. Misael, ¿quién es como Dios? Y le cambian a Mesac, ¿quién es como Venus? ¿Sí? Y Azarías, su nombre es Dios es mi ayudador, y es pasado a Abednego, que yo adoro a Nego, o el Dios de la sabiduría.
que era el Dios que tenían los babilonios. Fíjense, ¿no? Este cambio de nombres no es simplemente un cambio de nombres. Ustedes saben perfectamente por la Biblia la importancia que tenía el nombre de cada persona, la importancia que tiene, ¿sí? Y la importancia que Dios le da al nombre. Por eso dice que en la palabra, hablando del nombre del Señor Jesucristo, dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ahí en Filipenses, ¿no? Este texto que tanto conocemos y muchas veces nombramos. Pero la importancia del nombre. La importancia del nombre tiene que ver con la identidad, con lo que yo soy, con donde yo vengo, donde yo nací. Y eso es lo que están intentando hacer, están intentando sacar sus raíces e implantar nuevas cosas. Qué importante, ¿no? Todo esto sufrió Daniel, sus amigos, como cambio tremendo, dramático en su vida, ¿sí? Un desafío tremendo para su vida a esa corta edad. El cuarto y nuevo desafío que tienen ellos es, lo podemos llamar así como nuevas tentaciones. ¿Por qué? Porque dice que la palabra dice que Daniel propuso en su corazón, que es el verso clave de este capítulo. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y ustedes se imaginan y pueden pensar, es el buffet del rey. ¿Qué tiene de malo comer? Él está en otro país, no está sujeto a la ley de Dios, no está en Jerusalén, no está el templo, no están los israelitas, no están... Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué no contaminarse? ¿Qué tiene que ver el contaminarse con la comida? Uno se puede contaminar con comida si come comida que está en mal estado. Entiendo que la comida del rey sería la mejor comida, sin duda era la mejor comida. El vino del rey era el mejor vino, sin duda era el mejor vino. Y como nosotros sabemos, había sido probado, o sea que no podía estar envenenado porque ya lo habían probado los coperos del rey, los que cuidaban al rey para que el rey no fuera envenenado. Con lo cual, nos intriga saber cuál es el tema de la contaminación. Esto tiene que ver con lo siguiente: en aquellos años toda la comida, como también aparece en el Nuevo Testamento, Pablo hablando de este tema, era consagrada a los ídolos antes de ser comida. Dice que el vino también era derramada en una libación a los dioses de los babilonios. Esto lo hacían antes de participar de los banquetes. Y Daniel no quería tener nada que ver con esto. Pero podemos hilar finito y decir, pero no tiene nada que ver, no importa, Daniel. No hay problema con eso. ¿Qué problema hay si comes de la comida del rey? Pero ¿saben una cosa? Daniel estaba dispuesto a no dejar que las pequeñas zorras pudieran entrar en su viña. Y muchas veces nosotros pensamos que hay cosas pequeñas que no nos hacen nada, que no perjudican, y así comienzan a pasar cosas en nuestra vida. Miren, hoy hay grandes decisiones que tenemos que tomar y las pasamos por alto muchas veces. ¿Qué películas veo en Netflix? ¿Qué cosas yo tengo posibilidades de ver y que no afecten a mi vida? ¿Sí? La mayoría de las cosas que vemos tienen que ver con muerte, violencia, violaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio y un montón de cosas que sabemos nosotros que todas aquellas personas, dice la palabra, que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Muchas otras cosas más que pudiera nombrar. Pero la idea es que Daniel puso un límite, tomó una resolución y no volvió atrás. Él estuvo firme en esa resolución. Y fíjense que detrás de la resolución de Daniel también está la mano de Dios, porque dice que Daniel prueba esto, le dice, miren, yo no voy a comer, le dice al jefe de los eunucos, le dice, mira, yo no voy a comer esto, te pido que me traigas legumbres, agua, unas verduras, esa es la idea, ¿no? Verduras, lechuga, tomate, bueno, todo lo que tiene que ver con las verduras. Entonces, este hombre tiene miedo, porque dice, mira, si te encuentran a vos más débil que los otros, a mí me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel hace algo muy inteligente, que demuestra lo inteligente que es Daniel, ¿no? Porque él dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, probanos por 10 días. Probar por 10 días y bueno, y después fíjate a ver cómo estamos.
y ahí está obrando la mano de Dios, ¿no? Encontramos en el verso 12, dice, y luego de la prueba, o sea, en el verso 12 dice que te ruego que hagas la prueba, ¿sí? Y él hace la prueba, y en el verso 17 dice que a estos muchachos Dios les dio todo el conocimiento en toda letra, en ciencia, y Daniel tuvo todo entendimiento en lo que es visión y sueños. Pero dice que al cabo de los 10 días, en el verso 15, el rostro de ellos fue mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Fíjense, Dios estaba obrando en la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque a Daniel se le ocurrió decir eso. No, Daniel era una persona que estaba en oración, que estaba en comunión con Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo es nuestro tiempo de oración? Dice que Daniel oraba 3 veces al día, lo vemos en capítulos más adelante de este mismo libro. Qué vida tenía Daniel realmente, ¿eh? Qué vida digna de imitar para nosotros, qué ejemplo tan precioso que nos deja la palabra. Pero siguiendo con el tema, él no se dejó tentar por la comida, ¿sí? Esta nueva tentación, estas nuevas tentaciones a las que Daniel estaba sometido, una de ellas con la comida. Y él no dejó que eso fuera una tentación, ni dejó que eso entrara en su vida. ¿Qué estás dejando que entre en tu vida que sabes que está mal y realmente no estás haciendo una separación de tu vida de esas cosas? Como decimos al principio, Jonathan Edwards escribió varias resoluciones que él había tomado. Una de ellas dice esto, dice, yo quiero que si me equivoco y peco, no deje de intentar todos los días tratar de hacer lo bueno y pedir perdón a Dios. Fíjense, él había tomado esta resolución. Otra resolución. Dice que cada día, cada semana, cada mes y cada año pueda probar mi vida, saber cómo estoy y pensar si durante el día, durante la semana, del mes o el año, esta es una evaluación, he pecado contra Dios, he hecho cosas que me han apartado, me han alejado de Dios, poder arrepentirme de eso conscientemente y tratar de acordarme de mis pecados y poder volver al camino de Dios. Esto es lo que decía Jonathan Edwards. Él había tomado esta resolución, ¿sí? Y la tenía presente en su vida. Y Daniel tenía presente estas cosas. Él toma 3 resoluciones mínimamente, tengo algunas más, pero hay 3 resoluciones que él toma. No deja que la cultura cambie su carácter. Primera resolución que toma Daniel, no deja que la cultura cambie su carácter. Daniel está en una cultura totalmente distinta, como decíamos recién, al principio. Sin embargo, él no deja que eso entre en su corazón, en su vida. No deja que eso impacte, no deja que eso cambie sus principios. Él deja que fuera cambie a él. ¿Sí? Y esto lo vemos en todo lo que él decide hacer, en sus decisiones, en las decisiones que él toma. Qué bueno es pensar que nos podemos tener resoluciones que tomar, pero lo importante es cómo lo hacemos, a la luz de la palabra de Dios, o lo estamos haciendo por nuestros propios medios, o lo que nos viene en el momento de un pensamiento, y bueno, y lo hacemos así y listo, ¿no? Muchas veces pasa así. La cultura, él no dejó que la cultura dominara su vida, no dejó que entrara en su corazón, ¿sí? Segunda resolución que toma Daniel. Él obedece a Dios sin ninguna garantía. ¿Saben una cosa? Dios no le había dado ninguna garantía de que él iba a estar sirviendo al rey si él hacía tal o cual cosa. Él dijo, no, mira, porque no comas la comida, yo te voy a dejar como ejemplo para el resto. No, no hay nada escrito en la palabra, sino que había una fe aplicada de Daniel. Daniel estaba aplicando su fe. Nadie le podía asegurar. Dios no le había firmado en un papel que porque él se mantuviera firme, le iba a ir bien. No, no, para nada, en absoluto. Había fe. Y esto es la aplicación de la fe en las cosas de todos los días, ¿no? A veces
¿Ustedes piensan que Daniel hubiese sido bien visto por el resto de las personas? Seguramente no. ¿Qué te crees vos que comés, que no querés comer la comida? ¿Ustedes piensan cómo habrá obrado el resto de los que están ahí? Inclusive aquellos que habían venido con ellos de Judá. Dice que había más o menos 60, pero se habla solamente de 4. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante. Saber que cuando yo tomo una resolución, Dios no me garantiza nada, sino que yo por fe, por convicción y poniendo a prueba mi carácter, hago esto, como hizo Daniel, ¿sí? No hubo una voz del cielo ni un mensajero divino que le diga esto, sino que él hacía esto porque tenía una convicción. Y saben una cosa, más allá de esto, Daniel nunca volvió a su casa. Esa es otra de las cosas, ¿no? Daniel nunca pudo volver al hogar, pero él estaba firme, mirando y viviendo con su corazón en Jerusalén. La tercera resolución que tomó Daniel fue negarse a hacer de lo que la multitud hace un modelo para mi vida. Lo repito, me niego a hacer de lo que la gente hace un modelo para mi vida. La multitud. ¿Vieron? Dijimos 60 chicos, solamente se habla de 4. ¿Sí? ¿Dónde están los otros? ¿Sí? ¿Dónde están los otros 56? No sabemos. No sabemos dónde están. Pero sí sabemos dónde quedó Daniel por haber tomado estas resoluciones. Dice que ellos tomaron esta resolución y Dios determinó su ocupación. Ellos tomaron esta resolución y Dios determinó su ocupación. Y ellos estuvieron con el rey. Estuvieron al lado del rey. Fueron benditos de Dios. Y no dejen de predicar al Señor. Daniel predica en todo momento que se le permite. Y esto me habla también de una cosa. No dejar que la cultura y este mundo, este tiempo cambie mi vida, sino yo cambiar las cosas. ¿Se puede? Claro que se puede. Daniel pudo hacerlo. Hermanos, el desafío para nosotros en este momento, en esta mañana y en este comienzo de año, dijimos al principio, pasaron 50 días del año, es qué resoluciones vamos a tomar respecto a nuestra vida espiritual. Es lo más importante, ¿sí? Si has tomado la resolución de, como yo, tratar de subir de peso, en el caso mío, no sé si será el de todos, muchos es al revés, ¿no? Tratar de bajar de peso. No es cosa fácil, ni subir ni bajar, les cuento. Pero la idea es que podamos tomar resoluciones espirituales que nos lleven a estar un paso más cerca del Señor. ¿Cómo hacemos? Bueno, tomemos el ejemplo de Daniel. Hagamos lo que hizo Daniel en pequeñas decisiones simples, cosas sencillas. Daniel tomó resoluciones en cosas sencillas y él estuvo en la universidad más importante del mundo, la de Babilonia, en su tiempo, en su momento, ¿sí? Y Dios lo levantó, y Dios lo exaltó, y Dios lo puso en un lugar en donde él tenía acceso directo al rey, le hablaba del Señor. Él no tuvo miedo de hablarle del Señor. Él no dijo, no, lo dijo mañana. Él habló en todo momento de Dios. Ese es otro desafío que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Y me viene a la mente ese pasaje de Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me viene a la mente de alguien que permaneció en el tiempo, ¿sí? Alguien que era amado del cielo. Capítulo 9, eres muy amado, Daniel, dice el ángel Gabriel cuando se encuentra con Daniel. Eres muy amado, Daniel. Daniel era amado porque Daniel buscaba al Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos de esta manera nosotros poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida y que tomemos resoluciones que sean importantes para nuestra vida y podamos impactar a la sociedad. Gracias.